Pobre fue humillado en un restaurante, pero lo que hizo después dejó a todos en shock. Bienvenidos, amigos, a otro episodio épico de nuestro canal de historias de millonarios. Hoy les traigo un relato que los va a dejar sin palabras, una historia de humillación, resiliencia y un giro tan inesperado que hará que se les caiga la mandíbula. Esta es la historia de Marcos Ruiz, un hombre común que enfrentó una noche que lo marcó para siempre, pero que, en lugar de rendirse, usó esa herida como combustible para construir un imperio. Prepárense para un viaje largo, lleno de detalles, emociones y lecciones de vida. ¡Empecemos! Era una cálida noche de verano en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el cielo teñido de tonos anaranjados mientras el sol se ponía detrás de los edificios. Marcos Ruiz, de 32 años, caminaba nervioso por la acera, ajustando la corbata negra que había comprado en un mercado de segunda mano. Sus manos, ásperas y marcadas por años de trabajo como mecánico, temblaban ligeramente. No era un hombre de lujos, su vida estaba definida por la rutina de un taller pequeño, un apartamento modesto y un sueldo que apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas. Pero esa noche era diferente. Era el 5º aniversario de bodas con Laura, su amor desde la adolescencia, y quería hacer algo especial. Marcos había ahorrado durante 4 meses, renunciando a pequeños placeres como un café en la esquina o un boleto de lotería ocasional. Cada peso lo guardaba en una lata vieja debajo del fregadero, con la meta de llevar a Laura a El Elegante, un restaurante de lujo en el corazón de la ciudad, famoso por sus vistas al centro histórico y su clientela de élite, empresarios, políticos y celebridades locales. Nunca habían ido a un lugar así. Sus celebraciones usuales eran sencillas: una cena casera de enchiladas verdes, una película en el televisor viejo, o en un día bueno, unas flautas en un puesto callejero. Pero esta vez, Marcos quería darle a Laura algo inolvidable. Laura, de 30 años, era una mujer de belleza sencilla, con ojos oscuros que parecían guardar 1000 historias y una sonrisa que siempre calmaba las tormentas internas de Marcos. Trabajaba como cajera en una tienda de ropa en un centro comercial, un empleo agotador que le dejaba poco tiempo para soñar. Esa noche, se había puesto un vestido azul oscuro que había cosido ella misma, con un corte modesto pero elegante, y un collar de cuentas que imitaba perlas. Se miró en el espejo roto de su pequeño apartamento, alisando el vestido con manos nerviosas. ¿Estás seguro de esto, amor?, preguntó mientras Marcos le ofrecía el brazo. Claro, Laura. Te mereces esto y más, respondió él, aunque el nudo en su estómago crecía. Llegaron al restaurante en un autobús abarrotado, ya que no tenían auto propio. El edificio de El Elegante era imponente, una fachada de vidrio que reflejaba las luces de la ciudad, con un letrero iluminado en letras cursivas doradas. Al entrar, el aire acondicionado los envolvió, un contraste frío con el calor exterior. El vestíbulo estaba decorado con lámparas de cristal que colgaban como joyas, y el suelo de mármol brillaba tanto que podían ver sus reflejos distorsionados. Marcos sintió que no pertenecía allí, pero se obligó a enderezar la espalda. Es solo una noche, se repetía. El maitre, un hombre alto con un bigote perfectamente recortado y un traje negro impecable, los recibió con una mirada escrutadora. Sus ojos recorrieron los zapatos desgastados de Marcos, con las suelas gastadas por años de uso, y el vestido de Laura, que aunque limpio, no llevaba la etiqueta de una boutique de lujo. Buenas noches, dijo el maitre con un tono que sonaba más como una pregunta que como una bienvenida, como si dudara de su derecho a estar allí. Marcos tragó saliva y respondió con la mayor firmeza que pudo: tenemos una reserva para 2, a nombre de Marcos Ruiz. El maitre revisó su tableta digital, frunciendo el ceño. Sí, aquí está. Síganme, por favor. Los guió a través del salón principal, pasando por mesas cubiertas de manteles blancos impecables, donde comensales en trajes caros y vestidos de diseñador charlaban animadamente. Las copas de vino tinto brillaban bajo la luz suave de los candelabros, y el aroma a especias exóticas y carne asada llenaba el aire. Marcos notó las miradas fugaces de algunos clientes. Una mujer con pendientes de diamantes susurró algo a su acompañante, un hombre con un reloj de oro soltó una risa baja. Finalmente, el maitre lo sentó en una mesa pequeña en la esquina trasera, cerca de la puerta de la cocina, donde el ruido de platos chocando y órdenes gritadas interrumpía la música clásica de fondo. Era el peor lugar del restaurante, pero Marcos intentó no darle importancia. Está perfecto, le dijo a Laura, forzando una sonrisa. Laura se sentó, ajustando su vestido con cuidado. Es hermoso, Marcos.
Gracias por esto. Él asintió, pero su mente estaba en otra parte. El menú, un libro encuadernado en cuero con letras doradas, era intimidante. Los precios eran absurdos. Una ensalada costaba lo que Marcos ganaba en un día entero, un filete triplicaba eso. Optaron por lo más barato, una ensalada César para compartir como entrada, una pasta con salsa de tomate para Laura y un filete sencillo para Marcos, sin acompañamientos caros. Pidieron agua en lugar de vino, para no gastar de más. Es nuestro momento, amor, dijo Marcos, intentando convencerse a sí mismo. Laura apretó su mano bajo la mesa, sus dedos cálidos dándole un poco de calma. Mientras esperaban la comida, una risa estruendosa rompió el ambiente. Venía de una mesa cercana, ocupada por 4 hombres en trajes a medida, con relojes que brillaban como faros y corbatas de seda que probablemente costaban más que el sueldo mensual de Marcos. Uno de ellos, un hombre robusto de unos 45 años con cabello peinado hacia atrás y un anillo de oro en el meñique, los miró directamente. Era Ricardo López, un empresario inmobiliario conocido en la ciudad por sus desarrollos de lujo y su actitud arrogante. Susurró algo a sus compañeros, señalando con la cabeza hacia Marcos y Laura. Las risas aumentaron, y Marcos sintió un calor subir por su cuello. Intentó ignorarlo, enfocándose en Laura. Oye, hoy en el taller un cliente trajo un coche que sonaba como un tractor viejo. Le dije que era el aceite, pero él juraba que era el espíritu del carro protestando. Laura rió suavemente, pero las risas del grupo vecino seguían resonando. El mesero regresó con los platos, dejando el de Marcos con un golpe seco que hizo tintinear los cubiertos. Disfruten, dijo sin mirarlos, y se alejó rápidamente. Fue entonces cuando Ricardo López se levantó de su mesa, con una sonrisa falsa que no alcanzaba sus ojos. Caminó hacia ellos, balanceando un vaso de whisky en la mano. Oye, amigo, dijo en voz alta, atrayendo la atención de las mesas cercanas, ¿estás seguro de que este es tu lugar? Parece que te equivocaste de restaurante. Hay un puesto de tacos a 2 calles que sería más adecuado para ustedes. Su tono estaba cargado de desprecio, y sus amigos estallaron en carcajadas, golpeando la mesa con entusiasmo. Marcos sintió el mundo detenerse. Las palabras de Ricardo eran como un puñetazo en el estómago, cada sílaba un recordatorio de su lugar en el mundo. Laura bajó la mirada, sus mejillas enrojeciendo de vergüenza. Por favor, señor, estamos celebrando nuestro aniversario, murmuró Marcos, su voz saliendo más débil de lo que quería. Ricardo rió más fuerte, sacudiendo la cabeza como si hubiera escuchado el chiste del año. ¿Celebrando? ¿Con esa ropa? Venga, chico, toma esto para que invites a tu chica a algo decente en un lugar que se ajuste a tu presupuesto. Sacó un billete de 100 pesos de su billetera, una cantidad insignificante para él, pero un insulto directo para Marcos, y lo tiró sobre la mesa, aterrizando junto al plato de pasta de Laura. El restaurante entero pareció callar por un instante, todas las miradas clavadas en ellos. Marcos sintió una oleada de humillación que le quemaba el pecho, como si le hubieran arrancado la dignidad frente a todos. Quería levantarse, gritar, defenderse, pero su cuerpo no respondía. Sus manos temblaban mientras recogía el billete y se lo devolvía a Ricardo. No lo necesito, gracias, dijo en un susurro, apenas audible. Ricardo se encogió de hombros, aún riendo, y regresó a su mesa, donde sus amigos lo felicitaron con palmadas en la espalda. Bien hecho, Rico. Les diste una lección. Laura tenía lágrimas en los ojos, conteniéndolas con esfuerzo. Vámonos, Marcos. Por favor. Él asintió, dejando dinero suficiente para la cuenta, incluyendo una propina que el mesero no merecía, y salieron del restaurante en silencio. El aire nocturno los golpeó, fresco y cruel, como un recordatorio de su realidad. Caminaron hacia la parada del autobús, el silencio entre ellos pesado. En el trayecto a casa, Marcos no dijo nada, pero dentro de él algo se rompió. Esa humillación no era solo por esa noche. Era el peso de años de lucha, de ver cómo otros prosperaban mientras él y Laura apenas sobrevivían. Laura intentó romper el hielo. No les hagas caso, amor. Son idiotas con dinero. Pero Marcos solo apretó su mano, su mente girando en torno a una promesa silenciosa: nunca más me sentiré así. Esa noche, mientras Laura dormía en su cama estrecha, Marcos se sentó en la cocina oscura, iluminado solo por la luz tenue de la bombilla del refrigerador.
Miraba el billete arrugado de 100 pesos que había guardado por error en su bolsillo. Lo arrugó en su puño, sintiendo la rabia acumulada como un incendio. Recordó su infancia, ayudando a su padre en construcciones bajo el sol abrasador, viendo a su madre llegar exhausta de limpiar casas de ricos, sus manos agrietadas por el jabón. Recordó las noches sin cena, los zapatos remendados, las burlas en la escuela por no tener uniforme nuevo. Nunca más, murmuró, su voz temblando de determinación. Esa humillación no sería el final, sería el comienzo de algo mucho mayor. Un nuevo comienzo, el taller en el garaje. A la mañana siguiente, Marcos se levantó antes del amanecer. Preparó un café fuerte en la cafetera vieja, el aroma llenando la cocina pequeña con paredes descascaradas. Afuera, el barrio aún dormía, solo interrumpido por el ladrido lejano de un perro. Se puso su overol gastado y caminó al taller de don Carlos, su jefe desde hacía 5 años. El taller era un lugar caótico, autos elevados en gatos hidráulicos, pilas de llantas usadas en las esquinas, herramientas esparcidas sobre mesas de madera astillada. El olor a aceite quemado y metal impregnaba el aire. Don Carlos, un hombre de 60 años con bigote gris y manos callosas, estaba bajo un viejo sedán, gruñendo mientras ajustaba un tornillo. «Buenos días, jefe», dijo Marcos, colgando su chaqueta en un gancho oxidado. Don Carlos salió, limpiándose el sudor con un trapo sucio. «Marcos, pareces un fantasma, noche dura». Marcos dudó, pero decidió abrirse. «Me humillaron anoche, don Carlos. En un restaurante. Un tipo rico me trató como basura delante de todos». Don Carlos frunció el ceño, dejando sus herramientas. «Esos cabrones. El mundo está lleno de ellos. Pero tú eres mejor que eso, muchacho». Marcos respiró hondo, sintiendo un fuego nuevo en su pecho. «Quiero aprender más, jefe. No solo reparar coches, sino cómo manejar un negocio. ¿Me enseña?» Don Carlos sonrió, mostrando dientes amarillentos por años de café y tabaco. «Claro que sí. Pero va a ser duro. Empieza por organizar el inventario hoy. Luego te muestro cómo calcular costos». Ese día, Marcos no solo arregló un carburador atascado y cambió frenos en 3 autos, también pasó la tarde anotando cada pieza en stock, bujías, filtros de aceite, baterías, correas. Don Carlos le explicó los básicos de la gestión. Cada pieza tiene un costo. Si cobras menos, pierdes. Si cobras de más, pierdes clientes. Es un equilibrio. Marcos absorbía cada palabra, tomando notas en un cuaderno viejo con tapas gastadas. Por la noche, en casa, le contó a Laura mientras cenaban sopa de fideos recalentada. «Voy a estudiar cursos en línea, amor. Hay uno gratis sobre mecánica avanzada». Laura, con ojeras marcadas por su turno largo, lo miró con preocupación. «Estoy orgullosa, pero no te mates trabajando. Necesitamos que estés sano». El agotamiento llegó rápido. Marcos trabajaba turnos dobles en el taller, llegando a casa pasadas las 8 de la noche, con las manos negras de grasa y los músculos doloridos. Luego, se sentaba frente al ordenador familiar, un modelo obsoleto que zumbaba como un ventilador roto, y estudiaba hasta las 3 de la mañana. El curso en línea cubría desde fundamentos de electricidad hasta conversión de vehículos a híbridos, una tendencia que empezaba a crecer con la moda ecológica. «Esto es el futuro, Laura», le decía, sus ojos brillando de entusiasmo a pesar del cansancio. «Coches que no gastan gasolina, que contaminan menos». Laura asentía, pero veía las ojeras profundas en su marido. «Duerme un poco, por favor». Marcos negaba, «solo un capítulo más». Un mes después, encontró otro curso gratuito ofrecido por una universidad técnica en línea. Aprendió sobre baterías de litio, sistemas de propulsión eléctrica y eficiencia energética. Tomaba notas febrilmente, llenando páginas con diagramas de motores y cálculos de consumo. Pero entonces vino el golpe devastador. Don Carlos lo llamó a su oficina improvisada, un rincón del taller con un escritorio cubierto de facturas amarillentas. «Siéntate, Marcos. Tengo malas noticias». El corazón de Marcos se aceleró. «El taller cierra. No puedo pagar la renta, las deudas me ahogan». «Lo siento, hijo». Marcos sintió el mundo tambalearse. «¿Qué voy a hacer ahora?». Don Carlos le dio una palmada en el hombro. «Eres talentoso. Usa lo que te enseñé.
Monta algo tuyo. Esa noche, en el apartamento, Marcos y Laura discutieron por primera vez en meses. Estaban sentados en la mesa de la cocina, con una bombilla parpadeante iluminando sus rostros. Necesitamos estabilidad, dijo Laura, con voz temblorosa, mientras lavaba los platos con furia. Las facturas no se pagan solas y si queremos hijos, ¿cómo los criaremos? Marcos la abrazó, sintiendo su propia duda como un peso en el pecho. Confía en mí, Laura. Voy a montar mi propio taller en el garaje. Usaré los ahorros para herramientas. Ella suspiró, secándose las manos en un trapo. Está bien, pero si no funciona, busca un empleo fijo. Por nosotros. Con los ahorros restantes apenas 1.500 pesos, Marcos compró herramientas usadas en un mercado de pulgas, un gato hidráulico oxidado que chirriaba al usarlo, un set de llaves inglesas con marcas de óxido, un compresor de aire que sonaba como un tractor. Transformó el garaje del edificio, un espacio estrecho con paredes de concreto agrietado y una sola bombilla colgante en su taller improvisado. Colgó un letrero hecho con cartón y pintura en aerosol, Reparaciones Ruiz. Rápido y honesto. El primer cliente fue don Pepe, el vecino del piso de arriba, un jubilado con un sedán viejo que fallaba el alternador. Arregla esto, Marcos, y te recomiendo con todos. Marcos trabajó toda la tarde, sudando bajo la luz tenue, desmontando el alternador con cuidado, limpiando piezas, probando conexiones. Lo dejó como nuevo y cobró lo justo, 200 pesos. Don Pepe pagó feliz y habló con otros vecinos. El boca a boca funcionó. Los clientes aumentaron lentamente, una señora con un radiador roto, un joven con frenos desgastados, un taxista con problemas de transmisión. Marcos ganaba poco, apenas 500 pesos al día en los mejores casos, pero era suyo. Laura lo ayudaba con las cuentas, anotando en un cuaderno viejo, entradas, 500 pesos hoy. Salidas, 200 en piezas. Queda 300. Pero las deudas crecían, la luz, el agua, la renta. Una noche, el banco llamó por un pago atrasado de una tarjeta de crédito que habían usado para emergencias. Marcos sintió pánico, sentado en la oscuridad del garaje, mirando las herramientas que había comprado con tanto esfuerzo. Tal vez tenga que rendirme, le dijo a Laura en la cama, su voz quebrándose. Ella lo abrazó fuerte. Recuerda por qué empezaste. Ese tipo en el restaurante te quiso hacer pequeño. No dejes que gane. La oportunidad. Un encuentro clave. Al día siguiente, mientras caminaba por el barrio comprando piezas en una ferretería local, Marcos se topó con Víctor Sánchez, un amigo de la secundaria al que no veía desde hacía años. Víctor, ahora de 35 años, tenía una pequeña empresa de transporte con una flota de 5 camionetas para entregas de paquetería. Estaba parado junto a una de sus camionetas, una Ford blanca con el logo de Entregas Rápidas Sánchez pintado en el lateral, maldiciendo porque no arrancaba. Marcos, ¿sigues en la mecánica?, gritó al verlo. Marcos se acercó, limpiándose el sudor de la frente. Claro, Víctor, ¿qué le pasa a tu camioneta? Charlaron bajo el sol ardiente, el asfalto caliente bajo sus pies. Víctor explicó su problema, mis camionetas se averían cada 2 por 3. El mecánico que tengo es un desastre, siempre cobra de más y no arregla nada. Marcos vio una oportunidad, como una chispa en la oscuridad. Dame una prueba. Te arreglo una gratis, y si te gusta, firmamos un contrato para mantener toda tu flota. Víctor, con el cabello desordenado y una camisa sudada, lo miró escéptico. ¿Gratis? Bueno, no pierdo nada. Pero si fallas, adiós. La primera reparación fue una camioneta con la transmisión atascada. Marcos la remolcó al garaje con ayuda de don Pepe, que prestó su viejo pick-up. Trabajó toda la noche, usando trucos aprendidos en sus cursos en línea, cambió fluidos, ajustó engranajes, probó cada pieza con un multímetro que había comprado de segunda mano. Al amanecer, la camioneta ronroneaba como nueva. Víctor llegó, con una botella de refresco en la mano, y la probó. Aceleró, cambió marchas, escuchó el motor. Increíble, hombre. Eres un genio. Contrato mensual. 1.000 pesos por camioneta, mantenimiento completo. Marcos sintió una oleada de alivio. Hecho, amigo. Ese contrato cambió todo. Con los 5.000 pesos mensuales de Víctor, Marcos pagó deudas atrasadas, compró más herramientas,
un escáner de diagnóstico, llaves de torque nuevas. Laura sonrió más, sus ojos brillando de esperanza. Lo estás logrando, amor. Estoy orgullosa. Pero Marcos no se conformó. Usó el dinero extra para invertir en su sueño, un taller propio. Encontró un terreno pequeño en las afueras, un lote baldío lleno de maleza y basura, comprado a precio de remate porque nadie lo quería. Con ayuda de Víctor, que prestó un camión, limpió el lugar, cortaron hierba, recogieron latas oxidadas, nivelaron el suelo con palas prestadas. Construyeron un cobertizo simple con bloques de concreto y un techo de lámina ondulada que temblaba con el viento. Marcos pintó un letrero profesional con ayuda de un vecino artista, Taller Ruiz, especialistas en mecánica. Contrató a Pedro, un chico de 20 años que rondaba el barrio buscando trabajo. Pedro no tenía experiencia, pero sus ojos mostraban hambre de aprender. Te enseño todo, Pedro. Pero trabaja duro y sé honesto, le dijo Marcos. Pedro aprendió rápido, cambios de aceite, alineaciones, diagnósticos básicos con el escáner. Pronto, el taller atendía 10 autos al día, desde sedanes familiares hasta motos de repartidores. Los ingresos subieron a 10.000 pesos mensuales, y Marcos contrató a Ana, una mecánica de 28 años que había sido rechazada en otros talleres por ser mujer. Aquí todos tienen oportunidad, le dijo. Ana trajo ideas frescas, especializarse en vehículos eléctricos, un mercado que crecía con los incentivos del gobierno para reducir emisiones. La crisis, la inundación que casi lo destruye. La vida parecía estabilizarse. Marcos y Laura compraron una casa modesta en un barrio tranquilo, con 3 habitaciones pequeñas y un jardín donde plantaron un árbol de limón y flores de colores. Planeaban tener hijos pronto. Cuando estemos más estables, amor, decía Laura, tocándose el vientre con una sonrisa tímida. Pero entonces llegó la crisis. Era temporada de lluvias, y una tormenta feroz azotó la ciudad. El terreno del taller, mal drenado, se inundó en una noche. El agua llegó hasta las rodillas, arrastrando herramientas, sumergiendo motores, arruinando piezas nuevas. Marcos llegó al amanecer, chapoteando en el lodo, y encontró el desastre, llaves flotando, el escáner empapado, un auto de un cliente con el motor inundado. Todo perdido, gritó, cayendo de rodillas en el agua sucia. Lloró esa noche en brazos de Laura, en la sala de su nueva casa. No sé si pueda reconstruir, amor. Perdimos miles de pesos. Ella lo abrazó, sus manos suaves en su espalda. Recuerda el restaurante. Esa humillación te impulsó. Esto es solo un obstáculo. Lo superaremos juntos. Marcos asintió, pero el miedo lo carcomía. Pidió un préstamo bancario, hipotecando la casa a un riesgo que les quitó el sueño por semanas. El banco dudó de su historial crediticio, pero Laura preparó un plan de negocios detallado, con proyecciones basadas en los ingresos del taller. Podemos pagar en 2 años, argumentó ella frente al gerente del banco, con una confianza que sorprendió a Marcos. Con el préstamo, reconstruyeron el taller mejor que antes. Instalaron drenajes elevados para evitar futuras inundaciones, compraron herramientas resistentes al agua, añadieron una bahía para conversión a vehículos eléctricos. Un cliente, un taxista joven, pidió: «Convierte mi coche a híbrido. Quiero ahorrar gasolina». Marcos investigó en foros en línea, compró kits de conversión importados a bajo costo, y trabajó con Ana y Pedro durante 2 semanas. El resultado fue un éxito. El taxi ahorraba un 40% en combustible, y el cliente lo recomendó en redes sociales. Vayan con Ruiz, transforman tu coche. La tendencia ecológica explotó en la ciudad, con subsidios para autos verdes. El taller se volvió referencia: ve a Ruiz, te hacen magia. El ascenso, de taller a cadena. 3 años después, Marcos era dueño de una cadena pequeña, 3 talleres en diferentes barrios de Guadalajara. Contrató a 10 empleados, todos de origen humilde, y les ofrecía capacitación gratuita. «Recuerda de dónde vienes», les decía en reuniones semanales, sentados en sillas plegables en el taller principal. Laura dejó su trabajo en la tienda para manejar las finanzas, ingresos mensuales, 50.000 pesos netos. Podemos ahorrar para los niños. Tenían una vida cómoda, viajes cortos a Puerto Vallarta, donde caminaban por la playa tomados de la mano, cenas en restaurantes modestos, donde reían recordando sus días de sopa de fideos. Compraron un auto usado, un sedán plateado que Marcos mantenía impecable.
Pero el pasado regresó un día, mientras tomaban cerveza en el jardín de su casa. Víctor, ahora socio en algunos proyectos, dejó caer una bomba. Oye, ¿recuerdas a ese tipo del restaurante? El del billete. Se llama Ricardo López. Está en problemas financieros. Perdió millones en inversiones malas en bienes raíces. Su mansión está embargada. Marco sintió un cosquilleo en el estómago, una mezcla de rabia y curiosidad. Esa noche, investigó en su laptop nueva, navegando por artículos de prensa local, Ricardo López, magnate inmobiliario, en bancarrota tras apuestas riesgosas. Y lo más impactante, El Elegante, el restaurante donde todo empezó, estaba en venta por la quiebra de su dueño, un socio cercano de Ricardo. Marco sonrió, un destello de venganza en sus ojos. Esto es karma, pensó. Contactó al banco a través de un abogado amigo, comprando el restaurante en secreto vía una empresa fantasma que creó con ahorros. Invirtió un año de ganancias en renovaciones, cambió el menú a uno inclusivo, con platos gourmet a precios razonables, tacos de arrachera con salsa de aguacate, pastas con ingredientes locales, decoró con un ambiente cálido, con mesas de madera rústica y luces suaves, eliminó códigos de vestimenta. Contrató meseros amables, con una política clara, aquí nadie es juzgado por su ropa. Todos son bienvenidos. En la reunión con el personal, Marcos fue claro, quiero que este lugar sea lo opuesto a lo que era. Nadie será humillado aquí. La confrontación, el cierre del círculo. El día de la reapertura fue un éxito rotundo. Publicidad en redes sociales atrajo a familias, parejas jóvenes, incluso algunos ricos curiosos por el cambio. Marcos invitó a Ricardo sin revelar su identidad, a través de un amigo común que le dijo, El Elegante reabrió con nueva administración. Deberías probar. Ricardo llegó arrogante, vestido con un traje caro pero arrugado, acompañado de ex-socios que también habían perdido fortuna. Pidieron la mejor mesa, cerca de la ventana con vistas a la ciudad. Ordenaron platos caros, pero Ricardo se quejó desde el primer bocado. Esto es mediocre comparado con antes. ¿Qué pasó con este lugar? El mesero, un joven entrenado por Marcos, sonrió con calma. Señor, si no le gusta, hay un puesto de tacos a 2 calles. Ricardo palideció, el eco de sus propias palabras golpeándolo. Entonces, Marcos salió de la cocina, vestido con un traje sencillo pero elegante, comprado con sus ganancias. Buenas noches, señor López, disfrutando la cena. Ricardo lo miró, confundido al principio, luego horrorizado al reconocerlo. Tú, el pobre del aniversario, ¿qué demonios haces aquí? Marcos asintió, su voz firme pero serena. Soy el nuevo dueño. ¿Y usted, necesita un trabajo? Tengo una vacante de conserje. Los amigos de Ricardo callaron, el salón entero observando en un silencio tenso. Marcos agregó, sacando un billete de 100 pesos de su bolsillo, tome esto para algo decente. Ricardo se levantó furioso, su rostro rojo de rabia y vergüenza, pero no tenía palabras. Salió del restaurante, tropezando con una silla, mientras los clientes aplaudían espontáneamente. Marcos sintió un cierre profundo, como si hubiera exorcizado un demonio que lo había perseguido por años. Volvió a la cocina, donde Ana y Pedro lo felicitaron. Eso fue épico, jefe, dijo Ana, riendo. Marcos sonrió, pero en su interior sabía que no era solo venganza, era una demostración de lo lejos que había llegado. El imperio, una década después. 10 años después, Marcos era un millonario reconocido. Su empresa, Ruiz Ecoauto, tenía talleres en 5 ciudades de México, especializados en conversiones a vehículos eléctricos y mantenimiento de flotas ecológicas. También poseía una cadena de 3 restaurantes, todo siguiendo la filosofía de El Elegante renovado, inclusivos, accesibles, con comida de calidad. Marcos y Laura tenían 2 hijos gemelos, Luca y Mía, de 8 años, que corrían por el jardín de su casa moderna en un fraccionamiento privado. Donaban millones a causas benéficas, becas para jóvenes mecánicos, talleres gratuitos en comunidades pobres, apoyo a escuelas técnicas. En una cena familiar, con el aroma de carne asada y risas llenando el aire, Marcos contó su historia a sus hijos. Una humillación me cambió. Pero lo que hice después, eso me definió. Laura agregó, con lágrimas de orgullo, tu padre es un guerrero. Los gemelos, con ojos brillantes, preguntaban, ¿y cómo lo lograste, papá? Él sonreía, con trabajo, amor y no dejando que nadie me dijera quién podía ser.
Pero la historia no termina ahí. Vamos a profundizar en cada etapa, porque el camino de Marcos estuvo lleno de altibajos, lecciones y momentos que forjaron su carácter. Retrocedamos al principio, a su infancia, para entender de dónde venía este hombre que transformó una humillación en un imperio. La infancia de Marcos, raíces humildes. Marcos nació en un barrio pobre en las afueras de Guadalajara, donde las calles eran de tierra y las casas de lámina vibraban con cada tormenta. Su padre, Juan, era un jornalero de construcción, un hombre alto y delgado que trabajaba de sol a sol en obras, cargando bloques y mezclando cemento. Ganaba lo justo para sobrevivir, y a veces ni eso. Su madre, María, limpiaba casas y oficinas, llegando a casa con las manos agrietadas y los ojos cansados. Marcos era el mayor de 3 hermanos, Sofía, que soñaba con ser maestra, y Luis, un niño inquieto que siempre metía las manos en el lodo. Desde los 10 años, Marcos ayudaba a su padre, llevando cubetas de arena o entregando ropa lavada que su madre preparaba. La escuela era un lujo intermitente. Marcos asistía cuando podía, pero a menudo se quedaba en casa para cuidar a sus hermanos o ayudar con el trabajo. En la secundaria, conoció a Laura en una clase de matemáticas. Ella era la chica lista que siempre levantaba la mano, con cuadernos llenos de notas ordenadas. Marcos, tímido y callado, se enamoró de su risa y su forma de explicar álgebra como si fuera un juego. Empezaron a salir a los 16, compartiendo refrescos en la plaza y soñando con un futuro mejor. Pero a los 15, Marcos dejó la escuela para trabajar con su tío Raúl, un mecánico que tenía un garaje improvisado en el patio trasero de su casa. Raúl era un hombre duro, con una barba desaliñada y un carácter que no toleraba errores. Las manos son tu herramienta principal, sobrino. Úsalas bien, le decía mientras le enseñaba a desmontar un carburador o cambiar frenos. Marcos trabajaba de sol a sol, ganando monedas que entregaba a su madre. Aprendió a diagnosticar problemas por el sonido del motor, a improvisar soluciones con piezas viejas. A los 20, ya era mejor que muchos mecánicos con años de experiencia, pero no tenía certificados ni títulos. A los 27, se casó con Laura en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio, con tamales y refrescos para los invitados. Prometieron apoyarse siempre, aunque la vida no fuera fácil. Los primeros años de matrimonio, lucha diaria. Antes de la noche en el restaurante, la vida de Marcos y Laura era una rutina agotadora. Se levantaban a las 6 de la mañana, Marcos al taller de Don Carlos, Laura a la tienda de ropa. Él llegaba a casa con las manos negras de grasa, ella con los pies hinchados de estar de pie todo el día. Cenaban lo que había, sopa, arroz, frijoles. Su apartamento era pequeño, con paredes descascaradas y un televisor que parpadeaba. Soñaban con un auto propio, una casa con jardín, quizás hijos. Pero el dinero nunca alcanzaba. Una vez, tuvieron que elegir entre pagar la luz o comprar comida. Ya pasará, amor, decía Laura, siempre optimista. La noche del restaurante fue un punto de inflexión. Después de la humillación, Marcos no solo juró cambiar, empezó a leer libros prestados de la biblioteca pública. El hombre más rico de Babilonia se convirtió en su Biblia, con frases subrayadas: la acción es el puente entre sueños y realidad. Anotaba ideas en su cuaderno: aprender sobre motores eléctricos. Negociar mejor con proveedores. Ahorrar para un taller propio. En el taller de Don Carlos, no solo reparaba autos, observaba cómo el jefe manejaba el negocio, desde pedir refacciones hasta tratar con clientes difíciles. El taller crece, desafíos y competencia. Cuando Don Carlos cerró el taller, Marcos sintió el suelo desvanecerse. Pero el garaje se convirtió en su salvación. Los primeros meses fueron caóticos, vecinos quejándose del ruido, lluvia filtrándose por el techo, clientes que regateaban precios. Un cliente difícil llegó con un auto importado, un BMW viejo con problemas eléctricos que otros talleres no podían arreglar. Marcos pasó 3 días investigando en foros en línea, probando circuitos, hasta que lo solucionó. Cobró 1.000 pesos, y el cliente, un empresario local, lo recomendó en un grupo de WhatsApp. Marcos Ruiz es el mejor. Vayan con él. El contrato con Víctor fue un punto de inflexión. Mantener 5 camionetas le dio estabilidad, pero también presión. Una vez, una camioneta falló en medio de una entrega importante, y Víctor lo llamó furioso: si no arreglas esto, pierdo un cliente grande. Marcos trabajó bajo la lluvia, en la calle,
hasta que la camioneta volvió a funcionar. Víctor lo abrazó después. «Eres mi hombre». Ese momento solidificó su amistad y sociedad. El taller en el terreno nuevo creció rápido. Marcos contrató a más empleados: Juan, un soldador hábil; Rosa, una contadora jubilada que ayudaba con los libros. Enfrentó competencia feroz de cadenas grandes, con anuncios en TV y precios bajos. Marcos innovó, ofreció servicios móviles, llevando su camioneta equipada a casas y oficinas. «Reparaciones donde estés», anunciaba en volantes que Laura imprimía en la biblioteca. Ganó clientes leales: oficinistas, madres, repartidores. Una doctora le pidió reparar su auto en el estacionamiento del hospital, y su recomendación trajo clientes médicos. La familia crece, un nuevo capítulo. Laura quedó embarazada un año después de abrir el taller principal. Los gemelos, Luca y Mía, nacieron en un hospital público, sanos y gritones. Marcos lloró al sostenerlos, prometiendo darles lo que él nunca tuvo. La casa nueva tenía un jardín donde jugaban los niños, y Laura plantó rosas rojas. «Esto es nuestro amor», decía, mirando el árbol de limón que crecía fuerte. Las noches eran de cuentos para los niños, de risas y juegos de mesa. Pero Marcos trabajaba hasta tarde, equilibrando el taller y la familia. «No quiero que mis hijos pasen hambre como yo», le decía a Laura. La venganza dulce, el restaurante. Cuando Víctor mencionó la caída de Ricardo, Marcos investigó obsesivamente. Artículos, redes sociales, rumores. Ricardo había perdido todo: su empresa colapsó por deudas, su mansión fue embargada, su esposa lo dejó. El elegante estaba en venta por 1.000.000 de pesos, un precio bajo por la quiebra. Marcos, con ahorros y un préstamo pequeño, lo compró a través de una empresa fantasma para mantener el anonimato. Pasó 6 meses renovándolo: paredes pintadas de colores cálidos, mesas de madera reciclada, un menú con platillos como filete con mole y ceviche fresco. Contrató a exempleados de Ricardo, pero les dio mejores condiciones: salario justo, días libres. La reapertura fue un evento local. Influencers de Instagram asistieron, publicando fotos de los platos. Marcos invitó a Ricardo, quien llegó con exsocios, aún presumiendo una arrogancia que no respaldaba su situación. Cuando se quejó del menú, el mesero repitió la frase de los tacos, y Marcos salió para confrontarlo. La humillación de Ricardo fue pública, pero Marcos no sintió odio, sintió cierre. «Esto es por cada persona que menospreciaste», pensó. 10 años después, un legado. Una década después, Marcos era un ícono. Ruiz Ecoauto valía millones, con talleres en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Tijuana y Querétaro. Sus restaurantes, Sabor para Todos, eran 3, con planes de expansión. Donaba a escuelas técnicas, ofreciendo cursos gratuitos. Luca quería ser ingeniero, Mía empresaria. En una cena familiar, con el aroma de barbacoa y risas, Marcos reflexionó: «Una humillación me cambió. Pero mi trabajo, mi familia, mi amor, eso me definió». ¿Te ha gustado la historia de hoy? Suscríbete al canal, deja tu me gusta y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.